Estamos a punto de terminar el mes de julio. Hoy es Santa Marta y como dice el refranero español, Santa Marta quien quiera pan que lo parta. Estamos a 29 de julio. Como digo, estamos ya a nada de agosto. Y aquí muchos se preguntan si realmente van a llegar más tormentas, si va a seguir llegando más calor o qué va a pasar. Bueno, pues la realidad es que efectivamente van a descender los mercurios poco a poco, como por ejemplo esperaba yo en base a las cabañuelas, pero ya no solo eso, sino que efectivamente también llega esa inestabilidad. Es decir, tenemos una zona de bajas presiones que de momento nos está permitiendo estos últimos días haber tenido temperaturas máximas bastante elevadas con vientos de sur. Pero sin embargo, una zona de bajas presiones se va a instaurar de una forma más interesante en la península ibérica, provocando un cambio de vientos y también provocando la llegada de más humedad. Por tanto, hablamos de la llegada de más tormentas que, claro, digo la llegada de más tormentas porque efectivamente la presencia de que ya hubiera durante estos últimos días una zona de bajas presiones sobre la península ibérica ha provocado el desarrollo de algunas nubes de tormentas, de algunos cumulonimbos, de algunas precipitaciones, sobre todo en zonas montañosas como por ejemplo en el sistema ibérico o en Pirineos. Pero bueno, como digo, esta semana se verá la llegada de muchas más tormentas y ojo porque no solo las zonas del norte de España, así como temperaturas también más suaves, aunque eso sí, veraniegas, tranquilas, no van a ser frías tampoco. Muchas gracias. Si tienen más información hoy en el artículo de Noticias. Un saludo.